ilusión. Yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte. Bueno. Estate atento que viene Jean-Georges Almendra. Fenómeno. Vamos a estar hablando de Dacet, ¿viste eso? Dacet no. Marcet. Buena. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bienvenidos a Polémica del Bar. Estamos en vivo en el 10. El canal uruguayo. Sí, señor. Estoy buscando la vuelta a la entrada. Patí todo acá abajo. Está saliendo muy bien, ¿eh? Pensaba que estuvo bien, ¿no? Mejorás. Porque de alguna manera hablo con el cuidacoche y voy anunciando lo que tenemos en el programa. Excelente, ¿no? Ya te has explicado. La actuación es estuvo bien, ¿no? Florencia. Hoy, esto sí es televisión de los 80, 90, cuando la televisión era televisión. Bueno, le anunciaba el cuidacoche, siempre me pregunta qué vamos a tener. Hoy viene Jean-Georges Almendra, un crack. Porque ahora está especializado en todos los temas que tienen que ver con la mafia, crimen organizado. Y bueno, Marcet fue noticia durante toda la semana. Tenía un cuadro de fútbol en Bolivia y daba notas. Es insólito. Daba notas, jugaba. La impunidad del tipo. Y lo administraba. Y lo administraba y jugaba de titular a Marcet. No va a jugar de titular. Claro. Obviamente, vi un pedacito, corre bien. Parece ser buena pinta de jugador. Sí. Tiene buena pinta de jugador. Pero bueno, zafó, se escapó. Bueno, de eso vamos a estar hablando con Jean-Georges. Ni bien sé que yo le guardé un lugarcito ahí en la puerta del bar para que pueda estacionar sin ningún problema. Se armó el lío con Boca Nacional en la puerta Qué brutal eso, ¿no? del estadio. Qué increíble. Hay cada vez más gente viviendo en la calle. Todo eso vamos a estar hablando. ¿Por qué sucede eso tan seguido? Los líos. Bueno, mucha gente sin entrada. Vos que sos del mundo ese. No, yo estoy muy medio alejado, pero vino muchos argentinos sin entrada y que querían entrar y bueno, ahí seguro Había solamente 2.000 personas que podían ingresar con entrada. Y había muchos más. Vienen con entradas falsificadas además. Muchos con el QR falsificado y muchos que vinieron a ver si podían entrar de que lo hace mucho el argentino, además es muy típico, lo han hecho en los mundiales, ¿no? Van e intentan de vivos poder entrar. Bueno, quiero presentarles a quienes tenemos hoy. Está, por supuesto, acompañándonos Fernando Frontán. ¿Cómo anda, Fernando? Buen saco, ¿eh? Bueno. Sí, cuando no viene Julio te lucís, Lo que pasa es que alguien le tiene que sacar el lugar. Diana Brasincas, a mi siniestra. Mi siniestra, Diana Brasincas. ¿Me quisiste decir siniestra, no? No te pongas yo. Mi siniestra, mi diestra, tengo a Sergio Puglia. Ahora ya Nico Lucir, bienvenido, muy elegante como siempre. Muy bien. Déjeme agregar algo, porque hablas del lío con Nacional, no encontramos a Marcet. ¿Qué otro? Gente durmiendo en la calle. Cada vez más, un 24% más. Inflación en el mínimo del año 2005. Bien. El ingreso en los hogares, el máximo de 2018. Buenas noticias. Esas muy son buenas estrictamente noticias. buenas noticias, pero son parte de una economía que no la tiene fácil, pero en ese plano, bien. Quiero presentar, ella es casi de la casa, vuelve un grande, es periodista del Sol, una de las figuras de fácil desviarse, trotos curros que tiene. Fuerte el aplauso para mi amigo Jorge Valmetti. No. Me llamás y vengo. No, es impresionante. Gracias. Un beso grande para Patricia Madrid, que andaba con algunas nanas. Andaba media en pachucha, pobrecita. Y Jorge al firme. Gracias por venir, Jorge. Con mucho gusto, líder. Pero también fue noticia polémica en el bar. En realidad, polémica en el bar en el contexto de la visita, la rueda de prensa que dio Daddy Brieva en Uruguay. Primero tuvo una nota picante, hasta donde yo sé, con Petinati. Sí, picante, creo que alguna otra nota más, no sé si con Carvalho, muchas más. Sí, la de Carvalho no fue tan picante. Pero fue la más de con Petinati por una frase que él dijo que no fue bien recibida. Yo quiero decir una cosa. Ven que la nota de Petinati es un formato, ¿no? Porque esa entrevista a fondo que tiene Petinati lo viene haciendo desde hace bastante tiempo. Estuve ayer, yo le mando un beso. Yo te escuché un rato ayer y lo escuché la nota con Daddy Brieva. Y cómo a veces yo lo voy a bancar a Daddy Brieva, sé que la gente se me va a caer en contra. Pero si vos escuchás la nota en el contexto, estaban de alguna manera, por más que Petinati le estaba haciendo preguntas punzantes, incisivas, en algún momento iban y venían con tono broma. Sí. Cuando él dice che, ustedes van no me jodas, Petinati, ustedes van a comprar a la farmacia, no van a un teatro. Si escuchás la nota y el tono en el que venía la nota, no es tan fuerte como cuando lo descontextualizás. Como pasa muchas veces, cuando las cosas salen en prensa o se sacan de contexto. Yo también yo lo que puedo decir es que yo no soy amigo de él, ni mucho menos. Yo sí soy amigo de él y creo pero que me parece que lo están cocinando fuerte. Sí. Pero incluso... Pero yo creo que es todo un manejo, un maniqueo desde la Argentina, no desde acá.
La cosa no es acá, es allá. Pero dicen que no la pasó bien él igual en esta gira. No, y que se no, sintió bastante atacado. dicen que no la pasó Él lo bien. dijo, nunca me comí una operación así, Sí. una cosa así. Eso ¿Pero dijo. por qué? Sí, pero pero él yo creo que lo entonces, dice del perdóname, lado de allá, ¿la no de acá, operación de dónde viene? Claro. ¿Viene de la Argentina o viene de acá? Él lo que decía es, estoy acostumbrado a que me pase en Argentina, en Uruguay nunca me había pasado. Como Pero en el Uruguay nadie hizo ninguna operación, simplemente él empezó a decir un montón de cosas y nosotros lo que hicimos fue contestar, pero tampoco fuimos tan agresivos ni nada por el estilo, Para como mí, para que sí. diga que es A ver, una George, operación. Quedó, lo que pasa es que también está el ciclo ese de la polémica, ¿no? Entonces, capaz que a veces una charla, vos tenés un ida y vuelta razonable con alguien, y después eso se recorta, cruza el charco. Ah, bueno, esa es otra ¿no? historia. En Argentina. Editan y ¿Sabes que se yo hace... lo ¿Sabe? sentí Pará, ¿sabe? incómodo, no? Yo lo tenía al lado y yo lo sentí que él ya llegó como un poco a la defensiva. No es que se haya puesto incómodo después. Como que decía, bueno, quiero hablar de lo que vine a hacer y no que me lleven por otro tema. Y en algunos momentos lo sentí como tenso. Sí, lo que pasa es que venía de un par de notas en que se había Exactamente. puesto picante, ¿no? Pero está, yo repito, me parece que esa frase que está todo el mundo utilizando está un poco sacada de contexto, porque el tono ¿Qué de es la eso? nota venía de ¿Qué otro es lado. eso? Vení. Sergio Puglia cruzó el charco también. La polémica cruzó el charco, decíamos. Y Sergio Puglia, ¿sabías que íbamos a poner esto? No. Ah, no sabías. Te vas a enterar ahora. Estuvo en la tarde. ¿Cómo se llama el programa? El programa se llama A la tarde. Es el programa de... ¿La picaste? De la Mazoco, divina mujer. ¿La picaste? La pudriste, ¿qué? No, yo no te la gusta pudrí, pudrir, simplemente no. Vamos a darle que la gente saque sus propias conclusiones. Dale, A adelante. ver. Pastera. Sergio, perdóname. Ellos hicieron la política. Para ¿Qué? transparentar, porque me dicen que vos tenés una tendencia de derecha, creo que sos incluso hija de una ex. No. A mí senadora del no me Uruguay. ¿Dónde titules. estás parado A mí no me políticamente? titules. A mí no me titules. ¿Y a vos qué te estoy importa lo que yo preguntando. soy políticamente? Pero a ¿dónde mí no estás me parado? titules, mi querido, ¿eh? El otro día te escuché a vos decir en ver. el panel, no sé si sos vos, Esteves. ¿Sos vos, Esteves? sí, Bueno, mismo. mi querido, en este ver. país no hay periodismo ni oficialista ni no oficialista. Usted, y Puglia, hay ¿qué posición periodistas que tiene? sí hacen política. Usted no le importa cuál es mi posición política para evaluarme Bueno, a mí. Porque a mí me está muy enojado igual. ¿Por qué está tan No, igual, enojado? Sergio, Ya me tenía No, yo no ganas estoy de- enojado. Yo no estoy enojado. esperen, no me esperen. gusta que me ninguneen. Bueno, Está harto. ninguneando a mi compañero de ninguna manera, Sergio, no lo tome así. Diga, Karina, sí, lo escucho. Karina, mi querida, Sí. Sí, querida, vamos a decir esto. Yo soy una persona que me manifiesto políticamente. No me gustan las dobles lecturas. Y soy íntimo amigo del presidente actual de la República, del cual el señor Daddy Brieva dijo que dice pavadas, y yo soy el presidente de la Comisión de Cultura del Partido Nacional, que es uno de los partidos más antiguos del mundo. Y no era más fácil soy responder una eso que persona gritarme blanca. a mí gratuitamente. Eso no quiere decir... ¿No era más le fácil grito, responder soy eso? así, soy italiano. Vehemente. Soy Porque italiano. no lo Y conoce. soy tan vehemente como es Era usted. show. ¿Por qué viene todo Bueno, esto? No, bien, vamos pará, a explicar. se picó. Se picó. Pero ¿por qué viene todo ¿Cómo te esto? calentaste? No me calenté, no Pero me el tipo te calenté. pregunta y después le terminás diciendo, sí, soy integrante de la... Pero No, esperá una cosa. Este señor dijo durante 48 horas, durante 2 días, que todo era una acción política de los periodistas uruguayos, que eran todos, le habían organizado una gira al señor Daddy Brieva por el país para hacer prensa con todos periodistas oficialistas y que todos directamente lo habían atacado a Daddy Brieva y lo habían puesto en una situación de víctima. Y yo lo primero que quiso hacer cuando me empiezan a hacer la nota es definirme a mí desde el punto de vista político. Y yo sabía, Entiendo, venía de antes, sabía entiendo que por venía qué de lado venía. Me pareció Y raro que hubiera saltado tanto. Entonces por eso fue que le puse los puntos sobre las IES. En 2 días Porque- estás trabajando en Argentina con esto. Fue le arriba, puse Rey. los puntos sobre las IES, pero no era cuestión de que... Porque acá no hubo ese manejo político. Ella lo sintió incómodo. Pero también es cierto que nosotros no iniciamos el juego. Cuando se barajaron las cartas y empezó la conversación, nosotros no le hicimos preguntas agresivas al señor Daddy Brieva. El señor Daddy Brieva se dio el lujo de decir, entre las cosas que hizo, y ahí empezó el lío, que el gobierno de Kirchner había favorecido al Uruguay
porque había dado asueto a 300.000 uruguayos para que vinieran a votar al Frente Amplio acá. Y yo le contesté, eso no es favorecer al Uruguay, eso es meterse en la política interna y además de eso, directamente, es decir, favorecer a un partido. Y él me dijo, vos porque sos del otro cuadro, que me quedé pensando de qué cuadro me hablaba, pero en definitiva, porque podía jugar con muchos cuadros. Sí, claro, Es decir, por suerte que tengo esa libertad como para jugar con muchos cuadros. Pero en definitiva, pero la cosa es que él empezó, y ahí empezó la respuesta de la señora Patricia Madrid, que lo ubicó. Y además dijo, otra cosa me dijo a mí, acuérdense bien con lujo de detalles, ustedes permitieron que bajaran los aviones de los ingleses a cargar en este aeropuerto y con eso permitieron que mataran a los hermanos y a los hijos argentinos. Ante lo cual le dije claramente, había dictadura en la Argentina y había dictadura en el Uruguay, así que no culpes absolutamente a los uruguayos. Yo creo que venía tenso, Dayana, volviendo al tema, porque venía de un par de días que ya se había picado. A mí no me gusta ya era cómo noticia fue antes. bombardeado, soy muy sincera. A mí me parece que cuando uno invita a alguien, nosotros no somos argentinos, no somos los periodistas argentinos. Esto le dijo una periodista cuando... a este muchacho después, cuando terminó mi entrevista, le dijo, vos le faltaste respeto al entrevistado. Es que ese es el problema. Yo siento que puede haber pasado quizás sin intención y seguramente sin intención en muchos casos. Sé que Patricia no lo hizo con ninguna intención. Pero yo le decía a ellos, perdóname que te interrumpa, que yo personalmente soy amigo de Daddy Brieva y ustedes vieron cómo nos tratamos acá y vieron cómo resultó la conversación y directamente, porque soy amigo, es que le puedo decir adelante de todo el mundo y en la cara lo que le dije en el momento yo que sentí que estábamos se acá. lo cuestionó por su ideología política, sinceramente, que fue atacado por su ideología política. ¿A dónde? ¿Allá Haciendo o acá? prevalecer... No, bueno, en Argentina ni que hablar, ¿no? Por supuesto, digo, empezando por este muchacho que te hizo la nota a vos, que creo que es corresponsal. Perdón, yo a veces no sé si trabaja en este canal o no trabaja en este canal. Vivo un poco en una burbuja, pero el muchacho que te hizo la nota a vos dijo disparates de Daddy Brieva. Disparates. Y creo que no se dan cuenta que están atacando el trabajo de una persona. Y me parece que seguimos fomentando la hipocresía de que el humorista, el periodista deportivo no puede decir de qué cuadro es. El humorista no puede decir de qué partido político es, porque entonces lo vamos a atacar. Todos los que no compartimos esa ideología, lo vamos a atacar. ¿Qué dice George? Pero una pregunta, así, debido respeto. ¿No es medio provinciano que venga Daddy Brieva, que es un Midachi, y pasearlo por toda la historia de los Kirchner, Perón, esto? No es Alberto Fernández, es un Midachi. O sea, está. Pero yo entiendo que cuando él... el tema. Vos no estás Obvio, ninguneando cuando igual él... diciendo su Midachi, porque No. su Midachi marcaron la historia del humor argentino. No, pero lo digo en el sentido de que es humorista, que ¿Sí? hable de humor, que haga su espectáculo. Le haces una pregunta contra las cuerdas a Pero Daddy pasa que Brieva. cuando vos te exponés, Pero ya escuchame, está. él saca el tema Obvio. político. Segundo, Tiene tiene un un programa programa que de se llama televisión que se llama Obvio, lo Peronismo. entiendo También todo, es irónico. Él lo ¿no? saca. Entiendo todo. Pero que quiero decir que es medio provinciano, que viene el tipo a promocionar un show y todos los programas. Yo creo que, le a pegan. ver, un programa polémico como este, no podés quitarle su salsa, que es la Obvio. polémica. Claro, Y entonces, pero siempre con respeto y en Claro, todos yo los no sentidos digo yo que siento... yo no creo que acá no se No, pero estoy Ahora te lo digo. hablando no me veo entonces- por el Estoy hablando, pero bueno. no solo de este programa, Sí. estoy hablando del recorrido que lleva quizás como punto final o gota que derrama el Ah, vaso pero a este programa. en este Vos programa no podés sucedió invitar a lo alguien que a tu casa y sucedió y- tratarlo mal. No, Eso no, es pero yo cierto. no... No lo podés hacer. Eso es cierto. Podés debatir con respeto, podés debatir escuchando al otro, podés preguntar. Yo lo que creo que acá lo que pasó es, sobre una pregunta que le hace Petineta, una conversación que estaba en un tono, se recortó una parte que no representa el editó y tono se del que hizo lo venía, que quiso. y después viene todo el trabajo de las redes, ¿no? Y de toda la gente que opina, que no escuchó solo esa partecita, y ya parece que Daddy Brieva odia a los uruguayos. Sí, claro. Cuando en realidad viene siempre y ha tenido... Exacto. Pero en las es un, redes te es das un argentino cuenta muy uruguayo, que ¿verdad? los Con él. uruguayos- Además, como yo le lo odian a dije, él. como termina la nota, porque la nota está editada, esta misma también está editada porque es mucho más larga, pero termina la nota diciendo, Daddy Brieva se presenta en el Uruguay, en el Teatro Metro, ya agotó 2 funciones, Claro. va camino a una tercera, y entonces dice... Y Pero vamos entonces- por la cuarta Y ahora. la gente que va a ver a Daddy Brieva va a ver al cómico, acepta su posición política Pero no habla de y se va a política en el bancar. show, además. Por Nada. eso, y lo Nico, que ¿querés sea, decir se algo? va a bancar Me todo. gustaría decir varias cosas, pero tengo como un cierto temor. No, Bueno, mejor. Me enamoré de ti. Pero, perdón, ¿qué canta? Mozo, mozo,
hermoso. A quererte yo aprendí. Escúcheme, ¿qué canta? Quilombo, hiciste, Roberto, ¿Qué quería decir Lucía? Pero aguánteme un segundo, Lucía, ¿qué quería decir? ¿Qué quería decir? Me va a interrumpir El entrecó que comiste. ¿O quiere decirle porque sea hermoso? Después lo decimos. Decilo. Escuchame una cosa. ¿Qué canta? ¿Qué canto? Son canciones motivacionales, escuchame. Yo me doy para adelante como las hinchadas para entrar, ¿viste? Yo me como la cancha. Yo entro al bar y yo me como la cancha. Como Marcel. Acá le vendría bien, ¿viste? Un poco más de... ¿Entendés? Sí. Y vamos, piñe, vamos. Y vamos, ponga huevo. Vamos que ganamos. Sí. Y vamos, piñe, vamos. ¿Qué le cantaría a Nico, Lucía? Y dale, Nico, dale. Y dale, Nico, dale. Se mató mucho. ¿Y acá? Soy Roberto. No es Roberto. No, justamente no es Roberto. Soy Roberto. ¿Y a Patricia que no está? Roberto. A Patricia le cantaría. Daddy, ya dejemos de pelear. ¡Qué buena esa! Esa es buena, esa estuvo. Vaya que lo están llamando. Bueno, ¿van a pedir algo? Esta camisa me parece que es mía de pasapalabra. Mire lo que le digo. ¿Esta de pasapalabra? Sí. Ahora, esta camisa es muy fina, pa. Es muy fina. Atiéndalo bien a George, que es un crack. Yo, mucho pelo abajo y nada arriba. ¿Yo qué pasó, papá? Mirá lo que generó. No, Por eso, escuchá, este no quiere a los humoristas. Este no lo quiere. es verdad. No, este sí. No lo quiere. Dijo, un Midachi que no puede opinar. Chao. ¿Qué Estoy de pasa? acuerdo, mira, No por me primera saludaste, vez estamos de acuerdo. ¿Qué quería decir? No me parece saludó, que- es una falta de respeto. Mirá que bien. Es muy Gracias. No, lo que está gracia. pasando en Argentina es tristísimo y bastante peligroso y medio dramático. Es decir, nadie se escucha, hay una grieta gigante y en Uruguay hay algunas grietitas. Y la campaña electoral todavía está relativamente lejos, pero se viene acercando. Y Jorge decía, somos provincianos. Y sí, somos muchas veces reflejo Argentina es más chiquito. Así que vamos a mandarnos la parte. La verdad que la presencia de Daddy acá, Jorge decía, bueno, no hay que dar... Pero los artistas tienen mucha influencia pública. Pero además Daddy tiene un programa que se llama Peronismo para Todos. O sea, que está metido explícitamente en la política. Yo charlé con él en las tandas. Él es un peronista. Creo que en Argentina, si no buscas entender el peronismo e interesarte, sos un gran ignorante. Vos no podés despotricar contra el peronismo o ser un fervoroso adherente del peronismo. O sea, eso te va a llevar a una ignorancia supina. Dos cosas más. En la charla con Daddy se filtraron lo que, según yo pude investigar, son dos falsedades. Una que él en un momento le replica a Patricia diciendo que en la guerra de las Malvinas repostaron aviones ingleses aquí en Uruguay a cargar combustible. Eso es falso. Y otra cosa que me ocupé de investigar particularmente en estos días, Fue en Chile eso, ¿no? el rol de Chile fue distinto. Sí. Fue bastante más cercano a la posición inglesa. Tampoco me metí en eso, bueno, no soy experto, pero lo que acabo de decir es tal cual. Y lo otro, no está demostrado por ningún lado que los finlandeses hayan ido a poner una planta en Argentina y porque le pidieron coima vinieron a poner la planta acá. No está. Eso es falso también. Es mentira, sí. Y se repite 80 veces. Entonces, la verdad que en ese sentido... ¿Él dijo eso de la coima? ¿De que los finlandeses en esta En nota la charla, no? bueno, En la o charla. trascendió No, no lo por el dijo. asunto este. ¿no? Perdón, me parece que está llegando Jean-Georges, ¿sabes? ¿En serio? Perdón, creo que ¿sí? sí. ¿Ahí se cenó ya? Porque cuidado, escuche, me avisa. Ah. Me manda mensaje. Mirá que llegó, mirá, ya te digo. ¿Cómo anda, Jean-Georges? Gusto, la barra, señora, señorita, placer, señora, ¿cómo va? madame. Jean-Georges y George Charles. ¿Cómo anda? Fenómeno. Todo pasa por acá. Venía hablando con Daddy en la esquina de la ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Un gusto verte. Igualmente. Bienvenido. Qué querido. buen nombre, Jean-Georges, ¿eh? Bueno, Chao, una marca. deseo a todos, saludos a todos. Adelante. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Es en ideal esta que estés mesa visitándonos redonda. en la mesa hoy porque La mesa Porque vamos a hablar queremos de saber qué crimen opinás del organizado. peronismo. No, nada que ver. Pará, antes les quiero decir que Bodega Baldi, esto es espectacular, ¿eh? Presenta la auténtica grapamiel artesanal. Única, sin saborizantes, con grapa y miel de verdad. 100% uruguaya. El sabor exclusivo para ese momento tan especial. Grapamiel H. Baldi. Los pedidos para que esté en tu local, en tu almacén, en tu supermercado, en tu bar, en el 099-787-100. 099-787-100. Y lo estábamos hablando antes del programa. Es buena verdad, Sergio, ¿eh? Regalo. Regalo, por favor, para los invitados. George. Para el invitado. En el Bueno, basta ahí. bueno, para George. Oh, Para los dos estamos George. bien. Estamos rodeados de George. Pero mirá. Que disfrute. Bueno, George, te estuve escuchando esta semana, es fácil desviarse, para hacer una puesta a punto del caso de Marcet. Yo más o menos tiraba algo al principio, hay detalles curiosos y hasta
increíble, se podría decir, como que el tipo estaba siendo buscado por la Interpol y se arma un cuadro de fútbol en el que él juega de titular y da notas. En la B, lo que debería ser la B del fútbol boliviano. De Santa Cruz. En Santa Cruz. Sí, él ya había tenido un pasaje, capaz que vos lo tenés más claro, Capiatá, que es un cuadro de Paraguay. Claro. Sí. Es muy difícil entender eso, ¿no? Porque por un lado uno dice, sos un narco, estás con pedido de captura, te está buscando medio mundo. ¿Por qué das la cara para salir a jugar en un partido de fútbol? Por más que no te creas con tremenda impunidad y todo, ¿por qué arriesgarse a eso? Es difícil de entender, ¿no? ¿Qué es tanto el fulbo, ¿no? El espíritu pibardo fulbo es tanto que... Hay ciertos rasgos egocéntricos que lo avalan, ¿no? Sí. Yo creo que todo ese culto que él hace a su imagen, a su presencia, es una forma de edulcorar su ilusión de poder. Porque, Fernando, ¿uno qué pensaba? ¿Que estaría escondido en la selva? Bueno, en realidad... Tratando de que no lo vean, en en Dubái, una choza o en un país recontra. Y de repente aparece jugando al fútbol. En Bolivia. Miramos con Juega ojos- bien, me parece, la tiro nomás, me parece que juega bien. Miramos con ojos clásicos. Todos pensamos, bueno, Claro, uno me lo están desconoce, perdiendo, o sea, claro. Y yo creo que acá él está jugando una carta diferente, ¿no? Se siente impune y ha logrado cierta impunidad, tiene contactos que lo avalan aparentemente, sale, juega, se muestra. Y también es como una estrategia, si estoy en todos lados, ¿quién se va a imaginar que estoy aquí? Sí, Sí, igual si me muestro, es no. muy identificable, ¿no? Ya de por sí. ¿Se acuerdan cuando él dio el primer video el año pasado con el tapabocas? Tenía solamente una parte de su cuello tatuado. Ahora tiene todo el cuello tatuado. Las últimas imágenes del mundo entero buscando al narco uruguayo peligrosísimo ya Este es el con todos primer los video al que hace tatuajes. referencia Claro, a Diana. ¿ves? Ahí ya tiene solo un tatuaje que no se le termina de ver porque está en el lado derecho de su cuerpo. Ahora tiene todo el cuello tatuado. Es increíble como siendo un personaje que parecería ser tan inteligente como para crear este imperio y estos millones y millones, se habla de 800 Perdóname, millones de Diana, dólares, no te quiero interrumpir, pero No, para no. guiar a la gente, este es el video que salió ayer, si no me equivoco, que ¿no? está todo tatuado, que es mucho más Y ya sin identificable. el tapaboca, ¿no? Ya sin el tapaboca. Entonces, uno dice, bueno, está bien, está un tipo tan inteligente, más allá de que la inteligencia quizás uno puede cuestionar para qué la usó, ¿no? Comete este error tan flagrante, tan infantil, sin siquiera, no sé, borrarse los tatuajes, teñirse el pelo, como Pero, para pasar desapercibido. yo ¿O creo algo que- tendrá que ver todo esto? Yo creo que acá también? ¿Hay alguna explicación posible de cómo un tipo Yo la primera con que todo ese quiero saber, problema ¿es un pesado de verdad? Bueno, eso también sería interesante. Es realmente... Es realmente. Él dice que es el primer cártel uruguayo, PSU además. El rey del ¿viste? sur. Andrade no va a estar nada contento con esto, pero bueno. Hay un tema elemental en este tipo de personajes. Es un personaje dentro del ámbito de la criminalidad. Él se dibujó un personaje que no quiere decir necesariamente que sea el personaje, porque generalmente cuando en ese ámbito visibilizan a una persona con nombre y apellido mediático, que tiene su rol dentro de su rango, pero generalmente no es el rango real, porque el rango real, el ideólogo, que siempre son las cabezas operantes en escritorio, el operante en el campo de batalla es Marcet como otro tipo de delincuentes, en realidad son una funcionalidad a una cierta estrategia. Evidentemente es el personaje de la impronta uruguaya, de la impronta sudamericana. Un mafioso italiano no hace estas cosas. Tiene otro rango, otra cultura. No hace estas cosas que es más perfil bajo. Es más perfil bajo. Rocco Moravito, voy a un ejemplo concreto. Rocco Moravito Bueno, pero fue en, un parce- en fue la un historia de la perfil mafia italiana, ahí bajísimo. estaba, ¿cómo Bueno. se llama? Gotti era. Sí, pero es diferente. O sea, el Rocco Moravito era un tipo que estuvo 15 años en Punta del Este, en Maldonado, y era un empresario de mediano ingreso. Perfil bajo. Y podía haber estado años más. Años. Y cometió un error. Por ese error lo capturaron. Seguro. Pero volvamos a Sebastián. Sebastián ahora es un tema que nos involucra, lamentablemente, y no podemos esconder el dedo, el sol con un dedo. ¿Lo llamás con el nombre de pila? Ya me pone Sí, pues es nervioso. que me llamó la atención, digo. No. Yo dije, Ya yo lo conoce. Sebastián Marcet refleja y visibiliza lo que quizás hace mucho tiempo venimos hablando, y en esta mesa lo hemos hablado hace 2 o 3 meses, no me recuerdo, 2 meses, que la criminalidad organizada, la ideología mafiosa, está instalada en nuestra región de una forma descarnada con todos estos aditamentos. Porque hablando de Sebastián Marcet tenemos que hablar de un individuo prófugo desde el 2018, cuando sale del penal de libertad,
y entra en el terreno de Bolivia, Paraguay, a inmiscuirse por sus vínculos que ha tenido, pero lo marcó llegar a Dubái por alguien lo delata en Asunción, de ahí que su pasaporte es falso y lo detectan en Dubái. Y quiero apreciar una cosa, Dubái, yo estuve en Dubái de pasada a Europa, y realmente la inteligencia árabe y la policía árabe es muy severa y muy rígida. O sea, son personajes que son muy rostrudos. Pidió el pasaporte falso, detectado, detenido. Y allí empieza la historia que involucra al Uruguay, además de ser uruguayo. Claro, con el tema del pasaporte porque uruguayo. Se inicia el gran problema del pasaporte que hoy en día nos involucra y que nos pone a todos de alerta. Porque esa es su actitud, esa es su modalidad de lograr el pasaporte, y ahí viene la pregunta, ¿quiénes estaban involucrados? Se pasan la pelota a la Cancillería, el Ministro del Interior, esa ya es otra historia. Pero desde ese momento Sebastián Marcet se transforma en una piedra en el zapato para el gobierno uruguayo, para la ciudadanía. Ahí es cuando salta capaz a la fama, pero en salta realidad, a la fama, sí. hay que entenderlo en sus raíces es un también, personaje, ¿no? Sí, no, es un Porque personaje tiene unas raíces que son interesantes. Es un personaje desde joven, claro, desde los 18 años, 21 años, entra en un ambiente del delito. Él arranca en realidad como, digamos, facilitador de narcos y vínculos con empresarios para hacer lavado de activos. ¿Qué quiere decir facilitador? Él en un principio arranca siendo un facilitador de lavado de activos para el narcotráfico. Empresarios que estaban. Claro. Bueno, porque básicamente la actividad empresarial es una de las actividades. O sea, estamos hablando del narcotraficante, pero detrás del narcotraficante hay toda una red de hombres de empresa que facilitan, permiten obviamente conseguir la posibilidad del lavado de activos, contratar empresas, manejar dinero y obtener dinero de por medio, documentación falsa. Pará, vos decías que arrancó entonces como facilitador. Claro, me tengo que ir a la pausa, pero hacemos un repaso cortito de su trayectoria. Él arranca en teoría como un facilitador de lavado de activos. Él lo que hacía era el vínculo entre narcos y empresas para conseguir la plata sucia, vincularla en estas empresas y devolverla limpia para que la puedan utilizar. Él ahí empieza a tener sus primeros contactos con el narcotráfico. Él cae preso por ayudar a que llegue de Paraguay cargamentos de droga. Y en la cárcel, está en el penal de libertad, hace contactos a nivel internacional. Se dice que Marcet... Y con narcotraficantes. Exacto. Durante los años que está en el penal de libertad, se vincula, por ejemplo, con el primer Comando Capital, que es un grupo de narco muy pesado Paulista, en Brasil. ¿no? Bueno, exactamente. Y ahí, supuestamente, la creación de este primer comando uruguayo, ¿no? Este PCU... Primer cártel, perdón. Uruguayo. Aparece también vinculado a amenazas a una fiscal uruguaya, a la brigada antidroga. Bueno, y a periodistas, eso lo vamos a hablar en el próximo bloque. Incluso... A Canal 10 y a Canal 4. Vamos a ver lo que llegó a través de WhatsApp a números en el caso de Canal 4 a Telenoche, y creo que acá fue un número subrayado, ¿no? Sí. Vamos a ir hablando de esto. Nos vamos a una pequeña pausa, pero ya seguimos. Le quiero decir que, ¿sabías que ahora podés coordinar análisis clínicos y consultas con especialistas sin esperas? Con Pulso Plus, en menos de 72 horas, tenés hora. Informate llamando al 2604-0404 o en pulso.com.uy. Mirá. Pulso Plus coordina análisis clínicos y consultas con especialistas sin esperas. En menos de 72 horas, tenés hora. Muy bien, pasan 44 de las 9, pausa. Y ya seguimos hablando de este y otros temas con este hermoso panel que tenemos hoy aquí en Polémica en el Bar, en vivo en el 10, el canal uruguayo. Hay industria uruguaya, hay país. Homeopática Hahnemann. Hamburguesas vegetarianas Oro Verde. Cotton Max, el jabón para lavarropas más rendidor. La fe, la humedad, billar y reunión. Tienda Mía está con descuentazos y envío gratis. Aprovecha esta promo bomba y tráete esos productos que no conseguís en Uruguay. Un minuto pasa de las 10, seguimos haciendo Polémica en el Bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. Me contaron que Tienda Mía está con una promo bomba que te va a volar la cabeza. Unos descuentazos, mejor dicho, terribles y millones de ofertas que cambian cada día. Y me olvidaba de lo mejor.
Todos los productos tienen envío gratis hasta la puerta de tu casa. Ingresa a tiendamia.com, elegí el producto que quieras y aprovecha esta oportunidad. Ahí estamos viendo. Del mundo a tu puerta, Tienda Mía. Agosto, mes aniversario en Audical. Como no podía ser de otra manera, volvió el 80% en la segunda unidad de audífonos seleccionados. Dije bien, escuchaste bien, 80% de descuento en la segunda unidad. ¿Te lo vas a perder? Agenda tu consulta gratis llamando al 18899 en cualquiera de las 20 clínicas de todo el país. Audical, tiene sentido que nos elijas. Mirá. Vuelve el 80% de descuento en la segunda unidad de audífonos seleccionados. Con tarjetas de crédito Itaú, 15% de descuento extra. Agenda tu consulta gratis al 18899. Tiene sentido que nos elijas. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Yo tengo una niña tengo una interior. ¿Cuál es el pregunta problema? a Dayana. Te molesta mucho. A su niña interior. Sí. ¿Cuál era su combinación gastronómica favorita? Ay, siempre. La pizza con gaseosa. No la cambias por nada, no la cambias por nada. No, jamás. Entonces, hacé feliz a tu niña interior con los packs de pizza prepronta de Rodelú. Atención, la mejor combinación, la pizza más rica, salida del horno de tu casa, ¿eh? Es realmente impresionante. Exquisita y además viene con gustos también. Sí. Muchas opciones. Hoy nos mandaron con jamón, tomatito y albahaca. Muy feliz está mi niña interior. Es lo mejor que nos ha pasado en estos 3 años, la llegada de Rodelú a polémica en el bar, entre otras tantas cosas. Por supuesto, Jorge Carlos. Bueno, habíamos terminado con Jorge. Él arranca una carrera en el penal de Libertad, de alguna manera logra terminar de tener los contactos. Estamos hablando de Se vincula Marcet. Me sale siempre Dacet y no tiene nada que ver. No confundir. Tiene nada que ver No acá. confundir. Marcet. No, en la cárcel, siempre se dice que la cárcel es como la escuelita del crimen, ¿no? En el caso de Marcet, evidentemente lo fue porque se contacta con narcotraficantes. Se vincula con el PCC en Brasil y reafianza vínculos que tenía en Paraguay. Él en realidad, estábamos hablando un poco de cuándo se hace conocido. El operativo Ultranza en Paraguay, que es donde cae en realidad un clan importante paraguayo, él estaba asociado ahí. Entonces, ahí es donde la gente se empieza a dar cuenta que Marcet es un narco fuerte. Uruguay no tiene una gran historia de narcotraficantes conocidos. Pesado, Conocemos claro. México, Colombia, hay de Brasil, obviamente. Hay de Argentina. Uruguay no había tenido hasta ahora una figura así con nombre y apellido. Con vínculos internacionales, sin nombres acá, ¿no? La chiquita. Y después tenés todo el episodio Dubái, ¿no? Él cae allá por usar un pasaporte falso. No, pará, y en el medio también está la muerte del juez que fue paraguayo en Colombia. En Colombia, que fue paraguayo. El fiscal antidroga de Paraguay que fue de luna de miel a Colombia. Agua, lo matan en el lago, y ahí increíble. lo mataron. ¿Están de acuerdo con lo que dice Jorge? No, hay un tema, es decir, obviamente se ha hecho una descripción somera del personaje. Quiero agregar y quiero especificar que Sebastián Marcet, el Uruguay tiene que enfrentarse al caso Sebastián Marcet. En los últimos 5 años, el Uruguay ha sido de alguna forma azotado. La fuga de Rocco Moravito, el episodio Astesiano y el episodio del pasaporte o de Sebastián Marcet. Y Valencia. Eso está, exacto. Eso refleja y visibiliza vulnerabilidad de nuestras instituciones, la vulnerabilidad. Y esto quiero aclararlo, va más allá de los partidos políticos. Exacto. Y tiene que ir más allá. Porque a nivel político después se pasa la pelota que estaba en mi administración, que estaba en la otra administración. El tema, si pensamos así, los problemas nos van a superar. Va más allá del tema político, va directamente a un tema vinculado... Tiene que ver con el Estado y la institucionalidad. Va directamente nosotros estamos, con el concepto de preservar el Estado de Derecho y hacer el cumplimiento de la legislación. ¿Te acordás aquel israelí? ¿No era un israelí también narco que se fue caminando del penal de Libertad? El penal de Libertad, exactamente. O sea, no, lo que quiero decir es que cada vez que hay un pesado, logra zafar. Lo que pasa es que a Valencia lo guardaron, lo que pasa es que y lo extraditaron. Los pesados pesados. A pesar de que lo paseaban a Valencia, ¿no? Sí, lo llevaban de un lado para el otro y había reuniones de gran comité con Moravito y Valencia. Exacto. Los pesados mantienen un elemento que es como un denominador
del otro lado del Atlántico y de este lado del Atlántico. La impunidad y saberse impunes. Saberse impunes significa... Saberse o creerse impunes. No, se sabe impunes. No es creerse, es un tema de vínculo, es un tema de dinero, de capacidad económica y de relacionamientos. ¿Cómo? Es un tema de poder. Es un tema de poder. Poder político y poder criminal. Influenciable. Y el poder político y el poder criminal, uno de los comunes denominadores de la gran mafia italiana, las mafias, mejor dicho, los grupos criminales que desarrollan su actividad en América Latina, viniendo de México, Colombia, etcétera, para abajo, hasta Paraguay, que es uno de los emblemáticos también, es siempre el que están involucrando el poder económico, el poder político y el poder criminal. Son multinacionales, porque la mentalidad que tienen son de multinacionales muy bien instaladas, que en definitiva lo que hacen es erosionar instituciones, leyes, erosionar personas y matar personas. Ahora, quiero agregar algo. Todo es el dinero, ¿no? Poderoso caballero del dinero. Poderoso caballero, porque el Dios que ellos tienen es el dinero. Exacto. Es el valor absoluto del dinero. No tienen problema de matar a una persona. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Eso se determina lo que es la corrupción. Bueno, la corrupción es uno, perdón, sí, pero la corrupción es uno de los primeros escaños, en los primeros pasos para entrar en esta segunda categoría. La corrupción, perdónenme, la corrupción se ve en este país desde hace 50 años. Hay actos de corrupción en diferentes niveles. Bueno, pero a ver. No, han habido actos de corrupción de menor entidad. El narco tiene una combinación de cuestiones, y yo esto te lo hago más bien en tono de comentario y preguntándote, al ser ilegal y ser de los mercados del mundo desarrollado, el poder económico que generan los narcos es gigantesco. En Uruguay, además, esto se está volviendo cada vez más visible por esta ruta Bolivia, Paraguay, Uruguay. La ruta empezó a moverse. Exacto. Ahora, ¿cómo es la ruta? Es el Colombia, Paraguay, la hidrovía, el Paraná, Argentina, los que saben de esto Europa, dicen Uruguay, que esto se empieza a mover más porque ha habido más trabas por parte de Estados Unidos en Colombia y México. Pero bueno, la cuestión es que está pasando por acá droga a rolete. Y está siempre ese razonamiento de decir, atrapamos cada vez más droga. Bueno, capaz que porque hay cada vez más pasando. Claro. Esa estadística siempre es muy vidriosa. Imposible de saberlo. Ahora, el Rocco Moravito se va de la... Igual que ha atrapado cada vez más droga en los últimos tiempos. Sí, pero la verdad... Pero pará, al tráfico no fui al punto. El Rocco Moravito se va... algo. El Rocco Moravito se va caminando. Bueno. Caminando. Es un acto de corrupción mayúsculo. Claro, pero además, digo, fueron enjuiciados. Programado. No funcionaba. Fueron enjuiciados dos personas de una operación de evasión brutal, claro, donde se visibilizó, todavía Marcet estaba dormidito, nadie sabía de él. Nadie sabía de él, pero evidentemente yo insisto y quiero que este debate o esta polémica o este encuentro permita a las autoridades que corresponden poner las barbas en remojo. No solamente en decir, bueno, vamos a buscar a Marcet bajo el Parque Rodó que está ahí. No. Lavado de activos. El doctor Shediak, con quien conversé en muchas oportunidades, hace poco en una conversación que hubo con los medios de prensa, él dijo y admitió que había que estaban con ciertas limitaciones. Y los organizadores del próximo congreso ¿Ciertas limitaciones en qué sentido? Desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista técnico y de los controles. Claro, porque hay un tema fundamental. El lavado de activos hizo una serie de dispositivos para generar una meta, en un año llegar a 300 o a 500 inspecciones. Se empezó a utilizar tecnología. La tecnología complejizó esas inspecciones y prácticamente no se completaron las metas. Y él dijo, nosotros estamos con ese déficit. Pero hay otro elemento que lo dijo el presidente del Congreso próximo en septiembre, que va a haber vinculado a antilavado de activos. Dijo, el Uruguay está por abajo de la línea de flotación, porque tiene una buena legislación, pero en el campo de batalla hay unas falencias garrafales. Claro. Ese aspecto es vital. Sí, de nada sirve tener mucha policía en la calle, perdón, voy a hacer una metáfora, mucha policía en la calle, mucha vigilancia en los escáneres, muchos controles en los puertos, si la materia prima con la que se maneja el narcotráfico es el lavado de activos. Pero no hay controles en los puertos, ¿eh?
Los escáneres. No, No. Yo quiero hacer una pregunta. Porque ellos Pero en la nueva rendición de cuentas hay un artículo que es el 144 que presenta el Ministerio del Interior con respecto a, de alguna forma, trabajar y actuar directamente sobre los bienes. Es decir, que el que cae preso y no puede justificar de dónde salió la plata para los bienes que tiene, directamente se confiscan y pasan al Estado. Una técnica legislativa espantosa ingresar artículos que tengan que ver con políticas penales dentro de una rendición de cuentas. Bueno, pero eso es otra no es historia. un tema, es muy importante, bueno, se discute. Hay un 1%, mirá que la Junta Antidrogas, no, por favor, no, mirá que se están cometiendo aberraciones por meter en la rendición de cuentas artículos de derecho penal que podemos pagar todos. Discutiéndolo jurídicamente y yo estoy hablando del espíritu. El espíritu deja claro. Pero la cosa queda claro que no se puede actuar sobre los bienes que tiene el narcotráfico. Sí se puede actuar. ¿De qué forma? Sí se puede, perdóname. ¿Por qué no se pone en práctica? Yo he trabajado si tenés absolutamente en muchos todo, casos donde los tipos los mandás presos y después salen y tienen toda la plata. Porque no la tienen a su nombre, porque no la tienen en su poder, porque no saben dónde están. Pero cuando saben dónde están, por supuesto, la Junta Antidrogas decomisa los bienes, decomisa absolutamente todo. Y he trabajado en casos donde se funciona así. Ahora, si vos la tenés escondida en Colonia, no la pueden encontrar. El tema aquí es que tiene que haber nada. políticas que vayan a la ruta del dinero. Mientras no se vaya a la ruta del dinero, esto no encuentra soluciones. Y acá tenemos que pensar con cabeza de Estado. Hay una información que la da la Evaluación Nacional de Riesgos, la ENR, que depende de la CENACLAF. De la CENACLAF. Categóricamente es el porcentaje en la región, no en el Uruguay, en la región, el porcentaje efectivo de incautación de bienes de crimen organizado a nivel mundial es de un 1%. Claro. De todo lo que tiene. Significa que crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos conservan el 99% de los bienes ilícitos producidos. Bien, vamos a ver a Marcetti en el último video que hizo, ni bien zafa de Bolivia, hace trascender este video. Adelante. Hola. Gracias a la ayuda del director de la FELCN logré irme porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de aprehensión contra mí. Agarré una platita y me avisó que me fuera. Ese director de la FELCN, como no hizo las cosas bien, porque está molestando gente inocente que no tiene nada que ver. Quiero que se sepa eso. No, sí, es cínico, pero hay un detalle que creo que tenemos que sumar a este diálogo, que nos estamos olvidando porque no tenemos la psicología criminal. En crónica policial me enseñaron mis viejos maestros, para investigar un hecho policial o hacer crónica policial hay que sentarse del lado del delincuente y pensar como el delincuente. Que es muy difícil. Lo hace la policía también. Es decir, creo que esto visibiliza que dentro del ámbito y dentro de la interna donde se maneja Sebastián Marcet, esta situación que acaba de vivir él, estos videos que él manda estratégicamente, visibiliza una interna de polémica y de diferencias. Le soltaron la mano, quizás en alguna faceta le soltaron la mano, porque él está ahora a salto de mata, como se dice en la jerga de crónica policial, con su familia a cuestas. Sí, el mundo exterior ve que tiene armas de guerra, que tiene una guardia. Hoy capturaron al jefe de los guardaespaldas en Bolivia. Y anteayer a un sujeto que se decía que era el financiero, el que llevaba las finanzas. Resultó ser el segundo de él. Pero en concreto, creo que esto visibiliza que en esa interna Sebastián Marcet está dentro de polémicas, seguramente por intereses, por problemas de ellos. Porque hay otro ingrediente que no ahora dicen sí, porque él acusa a un policía que le... Sí, pero ahí hay que ver que se acusa al policía porque justamente no lo ayudó o lo está mandando preso. No. Es difícil que manden cana a alguien que lo estaba ayudando. Todos estos elementos tienen vínculo con la policía. No lo tengo claro. Pero si vos tenés un buen contacto en la policía, perfecto, pero lo mandás preso,
en un video. Porque hay problemas, hay diferencias. O la policía lo extorsionó, que es lo que pasa muy comúnmente. No voy a dar... Acá se han vivido situaciones en la Crónica Roja donde se han vivido operativos espectaculares, donde en realidad la autoridad policial no iba a cumplir el procedimiento, iban a cobrar la coima y se generaba un tiroteo. Claro. Bueno, eso es en el microcosmos. En el gran macrocosmos, a ese nivel... Si acá en el Uruguay se escapa Rocco Moravito porque hay 12 o 15 policías en jefatura que miran para el costado y a nivel político también miran para el costado, significa que también en Bolivia esta gente que se maneja con esas redes, mucho peor que en Uruguay, perdón, mucho peor que en Uruguay. En México, bueno, obviamente, basta con pisar México para que te expliquen cómo funciona el turismo, pero que quiero de quiénes son los hoteles. Ahora, no inocentemente tenemos que pensar porque al turismo que no lo tocan y lo cuidan y son los propios narcos. Inocencia. Él está dentro de un contexto Hubo amenazas, de mover la pelota a su gusto y forma. Hubo amenazas a Telenoche y en Subrayado, a los periodistas de Telenoche y los periodistas de Subrayado. ¿Eso da para ponerse nervioso? Y bueno... Y después le voy a preguntar a Jean-Georges. Por lo pronto habló. Yo hay una cosa que siempre digo yo. Si el narcotráfico sacude permanentemente el Estado mexicano, donde caiga en Uruguay, en 2 minutos, no tenemos la mitad de la fuerza ni la mitad de nada. Tenemos. Lo que ha hecho... Este es el... Es lo que se incautó, el WhatsApp. ¿no? No llego a leerle acá que dice. Es la foto, si ¿no? siguen haciendo artículos periodísticos, de mí habrán consecuencias. Soy Marcet, dice. Y bueno, en Uruguay no es una costumbre ver este tipo de cosas, entonces choquea. Por lo pronto tuviste una reacción muy rápida del ministro de Heber, que salió a decir que iba a garantizar que todos los periodistas pudieran seguir haciendo su trabajo como era debido. Ahora, no es la primera vez que Marcet se comunica con medios uruguayos, ya lo había hecho antes, con lo cual tiene cierta credibilidad. ¿Cuál? ¿A dónde había hecho antes? Él ya se había comunicado antes en el año pasado para decir que él no estaba involucrado en el crimen de Marcelo Pecci. Está bien. Exactamente. Dale, correcto. Esa es comunicación número 1. Ahora aparece de vuelta. En el caso de este canal, Nelson Fernández, lo comentó en la pecera, en Azul FM, no llegó una amenaza al teléfono de algún periodista concreto, pero sí a teléfonos asociados con el canal. Es decir, él sabía que ese teléfono era un teléfono vinculado con un medio de comunicación y lo manda. Claro. No era alguien en particular. Está, pero por lo pronto sabía los teléfonos de las ¿De dónde lo manda? Bueno, eso es un misterio porque la vez pasada que se comunicó era de un número que daba a Sudáfrica. Sí, y ahora Y bueno, en realidad lo que pasa ahí es que uno también lo ve con la cabeza nuestra del Uruguay. Pero en realidad uno tiene que pensar que ese tipo de grupos de narcotráfico son como una agencia de inteligencia. Tienen personas expertas en seguridad, en cuestiones cibernéticas, tienen personas vinculadas a agencias de inteligencia, personas vinculadas en la policía. Son gente que si te quiere mandar un mensaje de un teléfono que viene de cualquier lado, lo hace. Pero aparte hay una tecnología al servicio. Hay un tema. Para una pregunta, Jean-Georges. El tema de las amenazas. Sí, dale. A mí personalmente en 30 años de trabajo en Crónica Policial me han amenazado por teléfono, personalmente, visiblemente. La amenaza es la naturaleza humana del delincuente, la intimidación. Pero hay realidades diferentes. La realidad uruguaya, acá en el Uruguay hago la pregunta pública, no hay ningún periodista como en Argentina. Cabezas o países como Paraguay, de ahí para arriba, no han sido asesinados con tiros en la cabeza y flotando en el Río de la Plata. Salvo un episodio de hace muchos años de la periodista y comunicadora Susana Mansur, que fue un episodio también que estuvo involucrado posiblemente con un tema de que ella no tenía que estar en determinado momento, no tenía que ver determinada cosa y pasó lo que pasó. Lo digo con conciencia porque lo cubrí. Alfonso Lenza tuvo un episodio complicado. También Alfonso Lenza, exactamente. Bien. ¿Qué le pasó a Alfonso Lenza? Con este último libro no lo entiendo. Lo persiguieron en el auto, en la carretera, sí. Bueno. En concreto, el periodista uruguayo vive una intimidación, obviamente con un impacto que no es el periodista paraguayo. Yo tengo un compañero mío de mi redacción de Antimafia que fue asesinado en el 2014, Pablo Medina, solo por el hecho de haber visibilizado a un intendente de Cartes que era narcotraficante. Está bien. Pero en Paraguay hay 20 pero periodistas siempre hay una asesinados. primera vez, no quiero generar alarma, pero digo, que nunca haya pasado. Perdón, de las amenazas no tenemos que reírnos. Esto puede dar realmente para ponerse nervioso. No tenemos que reírnos de las amenazas, porque la acción de amenaza de un delincuente tiene un asidero. Pero intimidar es una etapa. La segunda es cuando un periodista visibiliza
Voy a ser concreto. Digo, sí, porque Piñe es delincuente. No, a mí no me pensaré. Fulano, el criminal se sabe visibilizado y si está dentro de un esquema de estructura de crimen organizado poderosísimo, a ese periodista, a ese juez, como pasó con Pecci, y a todos los periodistas asesinados. Pero no es el modo de operar para mí en la amenaza. ¿Cómo? Perdón. De lo poco que he estudiado de criminología, yo entiendo que esta no es la forma común de amenazar. No, mandar tan la forma burdamente no. La un metodología, mensaje que lo puede mandar Juan Pérez, que tiene un IP, porque lo hace cualquiera que tenga un poco de conocimiento tecnológico. Esto no es creíble. A mí particularmente me da un olorcito raro. Me parece que si Marcet quería mandar mensajes a determinados periodistas... Sí. Ah, vos tenés duda que es inteligencia artificial. No, pero te estoy... ¿viste que no el video. Pero la amenaza a los canales. El mensaje con la foto. Sea inteligente. Me parece que hay formas de amenazar. El teléfono de la amenaza ahora con los colegas. Un teléfono de las Malvinas. Vos estás equivocado, ¿eh? Es de las Malvinas. Sí, pero eso es una desviación. ¿Pero no era el mismo teléfono que el video? Eso es enmascarar la amenaza. ¿El video del primer caso? No lo tengo claro. Sí, me parece que es más fácil, ¿eh? Sea es muy inteligencia burda artificial, la forma de amenazar. sea un operativo de elementos exógenos o elementos también de la inteligencia del Estado, el Estado boliviano o el Estado uruguayo, que estén involucrados, no todos, algunos elementos desviados, sea lo que sea, la amenaza no es para tomarla en solfa, pero visibiliza claramente y nos permite apreciar que estamos ante una organización o ante organizaciones que merecen la seguridad correspondiente de quienes trabajan en medios de comunicación, sí. Y si se trata de jueces también. Quiero decir una cosa. Cuando Marcelo Pecci fue asesinado, Marcelo Pecci en Colombia, en la isla caribeña, no tenía custodia. No. Significa que a veces se subestima, como este país, me perdonarán los gobernantes de izquierda, es lo que yo te decía gobernantes de derecha. Que nunca haya pasado, no quiere decir que no vaya a pasar. No, claro, pero nosotros subestimamos a la mafia, subestimamos al crimen organizado. En este país no hay delito, no hay legislación. Hoy día acá en Uruguay, ¿es tiempo de empezar a preocuparnos? Seguro. Es tiempo hace rato. Hace rato empezar a preocuparnos. Hace 15 años. ¿Hasta qué punto? Porque lo que yo decía, se lo tiraba a Jorge acá y lo tiraba en la mesa. A mí me da la sensación, nosotros somos un país relativamente tranquilo, con algunos problemas de seguridad, todo lo que quieras, pero lo comparás con otros países y realmente estamos años luz, ¿no? En el comparativo, Así que no, Nico, me pones cara como que no. Yo la verdad que, digamos, que estamos cada vez peor. Hoy aparecen los cráneos, o sea, tenemos que ver Pará, está bien, yo entiendo que estamos cada vez peor. Pero vos ves las noticias de otros países y decís... Sí, bueno, perdón. Los líos entre bandas... En México, los tipos... Déjame meter una, porque si no... Dale. En México, 20 cuerpos colgados de un cártel que cuelga otro, 40 cuerpos enterrados en otra ciudad de otro cártel. En ese sentido, digo, yo creo que acá las cosas están mucho peor que antes, pero no llegamos a ese extremo. La pregunta que yo hago, si llega a plantarse acá un cártel posta, nosotros somos un Estado... Pero relativamente débil, me parece. Posta o no posta, pero la droga está circulando por Uruguay de manera intensa. Pero además otra cosa, Piñe, somos un país relativamente chico. Evidentemente la dimensión de la violencia no va a ser ni la de Argentina, ni la de Brasil, ni la de México, ni la de Colombia, ni la de Perú. Es Uruguay. Pero nos están mirando los vecinos de Villa Española, vecinos del Marconi. No te digo, todos los días hay balacera. No. Pero de repente aparecen una secuencia de días que hay todos los días balacera. O sea, es un país atornado, muy violento, y hay mucha violencia en general. Está bien, porque capaz que yo no me expresé bien. Yo entiendo porque tenés razón, el tipo que está encerrado en la casa. ¿Te referís al tipo de violencia asociada al narcotráfico, más organizada y estructurada? La época de Colombia de los narcos que volaban aviones, por ejemplo. Pero aparecieron dos muchachos maniatados, maniatados en una calle allí en Cerro Norte, creo que fue. Sí, mutiladas, quemadas. Eso es un sicariato, metodología criminal mafiosa que se ha implantado acá hace 7, 8 años. Volviendo para vos, decís que hace rato que nos deberíamos haber preocupado. Que tenemos que nosotros... ¿Hace 15 años qué decías? Hace 15 años se veía el avance del narcotráfico cuando ya comenzaban a aparecer los grandes cargamentos que salían por acá o por allá.
aparece Rocco Moravito, entonces tenemos que ver el bosque. Yo tengo una metáfora obsesiva, porque no la cumplimos esa metáfora, ni siquiera en cualquier plano de la vida. Tenemos que ver el bosque, no quedarnos con el árbol. Y en este momento el bosque es jodido. Me confirman los colegas, no creo que estén mirando Canal 10, pero me confirman que el Canal 4 es el mismo teléfono. Es el de Marcet. Es el mismo teléfono que llegó a Canal 10 y a Canal 4. Yo no dudo. Es el mismo teléfono, el de ahora que el de la otra vez. Yo no pongo en duda. Lo que tenemos que hacer es... los videos. ¿Tiene el mismo teléfono? No puedo ahora, Piñe, yo hago una me encontraron 6 teléfonos el día que le allanaron ahora. Está comprobado. ¿Manda desde el mismo teléfono? Sí, los colegas me lo están confirmando. ¿Qué dice, señor? Perdón. No podemos... O sea, yo sé que el miedo es inherente a la especie humana y a la condición humana. No tenemos que reírnos ante una amenaza, porque aunque también está la otra ecuación, el delincuente no amenaza, ejecuta antes de amenazar. Es decir, la amenaza es una intimidación que llega al nivel de la boca para afuera, el perro que ladra no muerde. No siempre. Pero bueno, a veces ladra y muerde. Pero en el ámbito del narcotráfico... Yo te entendí lo que quisiste decir y te lo voy a interpretar así. Bueno, que Uruguay no es Sinaloa. No tenemos los problemas de Sinaloa. Tenemos los problemas de Uruguay. Y hay un problema de Uruguay. No está bueno barrer y hablar de corrupción así como si fuera una cosa naturalizada. Pero pensá en la mentalidad a veces que uno tiene de Uruguay, ¿no? Que es la chiquita, atarlo con alambre, etc. Lo comentaba Nico. Tenés un puerto y un aeropuerto de donde sabés que sale mucha droga. Y no estás invirtiendo fuerte en mejorar los controles. Estás invirtiendo, pero estás invirtiendo ahí. Podrías invertir mucho más fuerte. Sabés que tenés determinados lugares donde se puede lavar dinero muy fácilmente. Aumentar los controles. La política, por ejemplo. La política que todos sabemos es impoluta, nos rasgamos la vestidura de lo bueno que es el sistema político uruguayo. No hacen un sistema de financiamiento de partidos transparente. No se juntan para votarlo. ¿Por qué? O sea, no tiene sentido seguir esperando a cambiar el sistema que tenemos hoy de financiamiento, que es recontra vidrioso. Hoy si alguien quiere lavar plata, puede lavar perfectamente el sistema político. País, sí. Facilísimo. Lamentablemente. Y es juntarse los partidos políticos que hay, no son muchos, te juntás, hablás y sacás una ley. ¿Por qué no lo hacen? Hay muchas cosas que no estas cosas hacemos, que se pueden hacer y no se han hecho. Y de alguna manera, sí, o sea, me pones cara. Fernando me estaba pidiendo también. No, yo solo puse la cara. No, pero la cara quiere decir algo. Expresate, larga, desembucha algo, no me pongas cara. Ni si no te estaba ponchando en la cámara justo. No, yo me afilio a todo lo que se está diciendo, pero por sobre todas las cosas creo que tenemos que enfatizar de que ya la época de la jardinera pasó en estos temas en Uruguay. O sea que ya estamos en primaria avanzada, pasando por liceo. Entonces, si es así, yo creo que el concepto política de Estados en esto tiene que aparecer rápidamente por la salud de este país. O sea, porque en realidad este país es pequeño en muchísimas cosas, pero es un tapón bisagra donde pasan muchas cosas también por aquí. Seguro. Entonces yo creo que tenemos esa cosa del puerto, lo tenemos como tapón y yo creo que hay que pensar seriamente. O sea, yo ya no diría, esto es una cosa, ¿qué pasa allá con los vecinos del otro lado? Está con nosotros, está funcionando y estamos a tiempo. Ahora, voy a hacer esta pregunta. Todos somos conscientes de lo que estamos hablando y de que esa es la realidad. Que además este país es indudablemente un país no somos un país, somos un país de consumo de droga, pero tampoco tenemos los números para hacer tampoco tenemos los números para el consumo. Somos el gran mercado, un mercado maravilloso, claro. Pero sí somos un país de pase. Somos el gran mercado para el pasaje. Para el pasaje. Entonces yo me pregunto, esa ley de transparencia que no se vota, esa medida de los puertos y los aeropuertos con los controles y todo lo demás que no se lleva adelante. Hace años que venimos hablando de todo eso. Los empleados del puerto, los empleados de los aeropuertos hacen denuncias, dicen que tienen poca gente trabajando, que los escáneres no funcionan, no se hacen inversiones. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa desidia? Porque hay que invertir fuerte, Sergio. No, entonces, llega el momento de las elecciones, ¿no? Y vos sabés que tenés educación, trabajo, 1000 problemas. Yo no tengo esa mirada. Es muy impopular salir a decirle a la gente, mirá, yo no tengo que meter más plata en esto. Aquí hay cosas que yo creo que... Pero yo no tengo esa mirada en el orden de prioridades
piensan en que tienen que invertir en enseñanza, en esto y lo otro, y por eso no invierten en los controles? Yo pienso que en algunas cosas juegan a la chica. Yo no creo. Pero creo ¿qué pasa? profundamente ¿Cuántos años que hace la que ley estamos de escuchando financiamiento de al los presidente partidos del sindicato políticos? y viendo todo lo que está sucediendo? ¿Cuántos años hace que vemos bajar las avionetas en el territorio del interior del país? ¿Cuántos años que vemos y no se toman las medidas que se deben tomar? ¿Qué dice Dayana? ¿Qué dice? Pues tendríamos que tener una estaba Dayana. Pero me ponen todos caras. La cara muy tierna, muy. Si hacía contigo... Déjalo, no, yo lo tengo. Dale, Fernando, no te caletes, dale, No, es que yo creo que estamos jugando al naif muchas veces. Bueno, creo que ibas a decir lo mismo que Dayana. No, no sé si porque ella dijo, yo no soy tan naif. Estamos jugando al naif y yo creo que en algún momento tenemos que darnos cuenta que el problema ya está en casa. Y no solamente que está en casa, sino que hay que hincarle el diente. El tema, ¿sabes cuál es? Que es lo que a mí me deja la sospecha, si la plata dulce ya no llegó. Y si llegó la plata dulce... ya no estamos... Si la plata dulce ya no llegó y ya empezó a tocar, que en algunos casos sí, sospecho que sí, no, pero no creo que en las esferas importantes, porque en realidad en México, que es uno de los países donde más incidencia entonces han logrado de alguna manera meter la cuña de la corrupción de una manera y un control. Yo me acuerdo cuando en la presidencia de Calderón. ¿Calderón? Puede ser, sí. Sí, la presidencia de Calderón, que hizo un corte y dijo, voy a limpiar al Estado mexicano y lo único que hizo fue separar al narcotráfico del crimen organizado y se armó una bomba. El común denominador, Fernando, perdón que te interrumpa, pero me das el pie. El común denominador, y es lo que creo que ahí estamos fallando los gobernantes, no asumen que el sistema político es uno de los principales motores del narcotráfico, de la mafia, el sistema político. En Italia, Fernando, que yo voy todos los años, en Paraguay, que he estado en Pueblo Juan Caballero, y en Asunción y en toda la triple frontera, el sistema político es la llave Madre María regidora, dueña y señora de todo lo que significa criminalidad y narcotráfico. Acá falta voluntad política. Sabemos todo. Qué casualidad que falte la voluntad los política. Los televidentes creo que tienen todos los elementos. Es prender el televisor y la radio, internet, y sabemos hasta cuánto calzaba Sebastián Marcet. Pero el sistema político se vio involucrado cuando se fugó Rocco Moravito. Cuando hace 15 años había tránsito de cocaína por toneladas, había personajes del sistema político que fueron monitoreados por la justicia italiana desde el otro lado del Atlántico. Se está trabajando todavía para conseguirse pruebas, pero el ojo de la justicia honesta, de los operadores honestos, de los gobernantes honestos, de los políticos honestos, van ¿hacia dónde? Hacia el señor Marcet, que está rodeado con 17 guardaespaldas, coimea milicos para que lo dejen ir, pero también van al sistema político, porque el sistema político boliviano también, que ahora es el dueño y señor de la gran cacería con 3.000 efectivos policiales, no es 6.000 no es una santidad. Y perdónenme los políticos yo vivo acá hace 60 años. Soy boliviano, pero vivo acá hace 60 años, porque soy uruguayo. El sistema político, esto está pasando porque el sistema político miró para el costado y sigue mirando para el costado. Bien. Quiero decir no estoy hablando de qué partidos políticos. El sistema general. No, el sistema. Quiero decir que en un gran esfuerzo de producción, atención, me dice que está arribando al bar el inspector a cargo de este renombrado caso. Adelante, por favor, señor inspector. Copa la pelota. ¿Quién es el inspector? Mami. Ay, Dios. Buenas noches. ¿Cómo anda? Usted que, perdón. Medio antiguo, ¿no? Medio vintage. ¿Cómo es su nombre? Buenas noches. ¿Quién es usted, perdón? Mi nombre es Bon. Chambón. Chambón. Sí, señor. Soy orientado. Este señor es sospechoso, ¿eh? ¿Quién es? Este que está acá. ¿San George? Sí, pensé que sea Nico. No. Quiero transmitir antes que nada tranquilidad a la ciudadanía diciendo que hemos localizado el objetivo. ¿En serio? Bien. Fuimos a la primicia que encontró a Marcet, brillante, acá en Polémica del Bar, exclusivo. ¿No? Perdón, ¿me repite? ¿A quién? Marcet.
Basset. No, a mí me dijeron Dasset. Ah, Localizamos. Fue por culpa mía, yo empecé a decir, me confundí. No, acabamos de encontrar a Dasset. Tengo un francotirador esperando. Ah, sí, a Dasset, a Marcel Dasset. No tiene nada que ver. Tengo un francotirador esperando para dispararle. Es más, quedamos que si no le aviso en menos de 30 segundos, ¡pah! Le prenden cartucho a Dasset. ¡Al polígono uruguayo! Usted no tiene que matar a nadie, Dasset es su comunicador, además. No haga eso. ¿Cómo andar matando gente? Así fuera una locura. Es que lo que me... A ver, un segundito. Espera un momentito. Atención, Cacho. Cacho. Sí, es el que dispara. ¡Cacho! ¿Cacho de la Cruz? No. No. Pobre Cacho. Cacho, abortamos Cacho, cambio. Pero me quedé sin batería. No, pero no vas a buscar. No puede ser, pará, aguantame. Dame... ¿Será posible que... Dame... Digo, igual no pasa nada. Cacho no tiene buena puntería. Era de AFE y me lo mandaron para mi... Ah, para tu... Claro. Está en comisión. Está en comisión. Era de AFE. Imagínate. Buena gente, dice. Bueno, de hecho, él fue el del operativo del Mono Tití. Fue Cacho. Pero tranquilo que no le va a pegar. ¿Alguien me presta el teléfono, por favor, que me quedé sin saldo? Ahí está. ¿Cómo? Pero usted no puede estar de trabajar en investigación, en inteligencia y no tener saldo. Señor, somos Uruguay. Bueno. ¿Qué querés? ¿Qué crees? No me funciona el teléfono. Escuchá. Pero Cacho correo de voz tiene. Basta, ¿qué problema por Marcel? Bueno, no importa, hicimos lo que pudimos. No, ¿cómo hicimos lo que pudimos? Fuiste. Macho, Todo No. 29, 30 segundos, chao Dasset. No, pues seguramente... Todos los operativos tienen daños colaterales. Váyate ahí a hablar con Cacho y dígale. Ya está, vaya a hablar con Cacho. no pasa nada. No, ¿cómo no pasa nada? Buenas noches. No. Le mandamos un beso. Bueno, buenas noches para todos. Chao. Bueno, que pase bien. Este fue alumno mío, ¿eh? ¿Ah, sí? Allá en Bolivia, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí. Con las llamas y el paco. ¿Te acordás que comíamos llamas juntos? Exacto. Buenas noches para todos. Chambón. ¿Qué pasa? Cualquier cosa, tremendo. Chambón. Qué locura. Bueno, muy bien, seguimos. Me quedé preocupado. Sí, diga. Si no hay una voluntad política, si no reconocemos cuál es la realidad que vivimos desde hace 20 años en este país, sí, además de eso, tenemos que aceptar entonces que el sistema... Fernando ya tiró una que dijo, che, no... Ahí dominando y capaz que ya está instalado y el monedero funciona. Totalmente. Perdón, veamos... O la chequera. Por la plata baila el mono. Veamos lo que pasa... Porque si miramos al costado, cuando se fue Moravito no se fue solo. No, se fue solo, pero yo creo que tenía todo el camino abierto. Nosotros desde estos lugares así, de mesas de bar, hablando con los vecinos, conversando estas cosas, lo que tenemos que generar es presión al sistema. No. Y yo creo que el sistema tiene que... Estoy de acuerdo. O sea, la presión al sistema político. La presión al sistema. De este encuentro, el público tiene todos los elementos para discernir. Los periodistas tenemos que tener también nuestros propios los comunicadores. Pero este debate y lo que piensa el público y que se lo pasan por las redes sociales, viven comentando estas situaciones, hoy comenta todo el mundo este tema de Marcet, tiene que ser derivado al sistema político y planteado. ¿Sí? Pero la ciudadanía no tiene que quedarse en casa esperando que el sistema político haga lo suyo. Creo que esto es un pie para que a nivel de la ciudadanía, el pueblo, la ciudadanía, los votantes a nuestros políticos, de izquierda, de derecha, del centro, de lo que sea, tienen que empezar a poner los puntos sobre las IES, sobre el sistema político. Porque este problema del narcotráfico internacional es un problema de Estado, no es un problema del señor juez o el señor fiscal. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo lo instrumentamos? Interrumpo. Dale. Educación para la legalidad que no existe en este país. Enseñar en los liceos y en las instituciones educativas qué es la mafia, qué es la criminalidad organizada. La educación a la legalidad no existe. Segundo, exigir por las vías democráticas correspondientes que los políticos y las autoridades no entren en el sistema de la corrupción. Pero obviamente, qué difícil que es eso en un mundo donde el valor absoluto es del dinero. Claro. Seguramente, yo no estoy diciendo que todos los gobernantes y desde el momento que todos no los sabemos políticos cómo se son financian los partidos políticos, corruptos. es obvio que el narcotráfico tiene el lugar más interesante por donde entrar. Estratégico. O sea, veamos un país como Italia. Italia es una potencia económica. Yo voy a Italia todos los días, todos los años, ¿y qué observo?
Observo un país con una excelente legislación antimafia, porque tienen 200 años de mafia. Sí, claro, pero el sistema político está fagocitado por el sistema, fagocitado. El gobierno italiano de hoy, con el respeto que me merecen los gobernantes, porque estoy diciendo que gobiernan no con los pies, sino con la cabeza, está contaminado del sistema mafioso. Se ve en las leyes que se aprueban, en las reformas de leyes que se hacen, y entonces eso es el punto neurálgico para que la mafia, el sistema criminal, crezca. Bien. Si no paramos ahí... Bien, ¿saben qué? Mis hijos desataron la polémica en casa. Atención, Bueno. Para el Día de la Niñez queremos el Final Fantasy XVI. Final Fantasy. ¿Qué es el Final? Es la pizzería. Final Fantasy. Final Fantasy. El juego, tremendo juego. Y yo no tengo ni idea, me hablaban de Final. No, me hablaban de Final. Final. Yo le pegué un Final y una funzarela. Dame el Final Fantasy, papi, dale. Eso se imaginaron que lo podía comprar en Mercado Libre y así fue. Encontrá miles de regalos con hasta 40% off. Aprovecha. Menos mal que me dijeron, pues yo le iba a traer un Final. No, pobres chiquilines, no. Final Fantasy, me piden. Lo voy a anotar bien para buscarlo después en Mercado Libre. Che, quiero decirles que vos también te merecés la mejor atención de salud. Por eso la médica sigue creciendo en tecnología, calidad de atención e infraestructura. Acordate que si tu cédula termina en 8, tenés solo agosto para cambiarte a la médica por FONASA. Si no, vas a tener que esperar hasta el año que viene. Médica Uruguaya es la salud que merecemos. Pausa y ya seguimos haciendo polémica en el bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. Centel, contigo las 24 horas en todo el país con solo apretar un botón. Centel, probalo sin costo. La fe, la humedad, billar y reunión. Atención, cucarachas, moscas y arañas, que Zampolio ya llegó. ¡Zampolio! ¡Sí! ¡Zampolio! ¡Mata de verdad! Muy bien, 58 minutos pasan de las 10 de la noche. Atención, un artista que trasciende generaciones, el show más grande del año. Qué divino. Fito Páez despide en Uruguay el amor 30 años después del amor. El 9 de diciembre en la Rambla de Montevideo, ahí frente al golf, detrás del golf. Está hermoso. Viviremos una noche épica escuchando las canciones emblemáticas de este disco y otros grandes éxitos de su carrera. Las entradas están a la venta en Hábitat. Lo vi en la Antena de Arena, es un golazo. Sí, lo vimos con Alvarito. Somos de esa vos, generación, escuchame, olvídate. Así que tenés otra oportunidad si no pudiste ir en aquella vez delante de la arena. Bueno, acordate que Enrique Magnenti se especializa en pintura, albañilería e impermeabilización y ofrece un paquete de servicio completo para ayudarte con tu hogar, oficina, comercio, industria, escuela o lo que sea. Con Enrique Magnenti sabes que el trabajo te queda impecable y además que la forma de pago la arreglás de la manera más beneficiosa para vos. Llama a Enrique Magnenti y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que necesitas. No solamente en Montevideo, en todo el Uruguay. El teléfono es 2614-1961 y el celular 099-696877. Bueno, para ir cerrando... Yo tengo que felicitarte, porque si a mí yo tuviera los números como los diría cualquier cosa. Yo también digo cualquier cosa. Yo te felicito porque... Es que Pablo, me gusta esta charla, porque Pablo cancela, dice que no lo hago bien. No. Es un crack. Pablo cancela nuestro productor para Pablo, y ahora está como... Muy gallito está. Muy gallito porque disfrutó mucho. Estuvo de vacaciones, vino con toda la fiesta. El canasto lo tiene limpio. El canasto lo tiene, no sé. ¿Dónde duerme? El canasto. Está bien. Nico, nos vamos, gracias. Espectacular, buen fin de semana para todos. Gracias, Fernando. Quiero pasar un avisito que el próximo viernes 11 vamos a estar en el Teatro Machó con el Coro de Hombres Gay de Montevideo. Presentando el concierto de mujeres en homenaje al profesor Horacio Prícola, así que esperamos a toda la barra Maragata que se acerque a compartir con nosotros este gran concierto en homenaje a Horacio. Qué bueno. Mira qué bueno. Todo lo que no pude decir lo resumo en un minuto. No, pará, no te seco, no puedes decir. Te ir a parar porque no, tranquila. No juegues a la Barbie, no juegues a la Barbie. Son todos víctimas. Soy de Rosa, lejos estoy de la Barbie, no me interesa hacerlo tanto. No, yo no te dije, son todos víctimas, porque a nivel general les digo. Todos lloran.
No, básicamente, en el documento donde se solicitaba el pasaporte de Marcet se consignaba que vivía en un hotel 5 estrellas. El gobierno uruguayo obviamente no lo sabía, terminó yendo a una cárcel a otorgárselo. A mí me parece que es muy poco feliz, se lo dije a Sergio, me voy a pelear contigo, pero no vamos a tener tiempo. Me parece poco feliz seguir hablando de Moravito. Lo de Moravito, investiguenlo, que se encuentren los culpables. Ahora, si como Estado no miramos hacia adelante y no nos damos cuenta que se siguen cometiendo los mismos errores y no justificamos en los errores que se cometieron antes, sin duda no vamos a avanzar. Estamos hablando de Marcet. Es un disparate lo que pasó con Marcet, que se le haya otorgado un pasaporte de la forma que se otorgó y con los medios en que se otorgó. Y lo de Moravito fue otro disparate en donde también la corrupción, por supuesto, que fue una línea que se trazó en el ámbito político. Bien. Me encanta cuando habla tan claro la señora y cuando reconoce además que la corrupción viene desde hace muchísimos años y no de esta última administración. Eso es lo que me encanta. Así que no nos vamos a pelear, señora. Fue un disparate del pasaporte, pero fue también un disparate todo lo otro. Y lo más importante de todo es que hay que mirar un poco para atrás porque de alguna forma... Un pueblo sin memoria está condenado. Un pueblo sin memoria comete exactamente los mismos errores. Y además de eso, reconociendo los errores es que podemos plantearnos el futuro. Ese es el asunto, señora. Muchísimas gracias por favor, por estos minutos. Adelante. Bueno, se picó sobre la hora, ¿viste? Sobre la hora. Partido de la hora. Querido Jorge, gracias. Piñe, ¿podés hacer un anuncio más? Sí, el que quieras. ¿Qué radio hay que escuchar? Por supuesto que del Sol. Tenemos fácil desviarse de 4 a 7 de la tarde o puedes arrancar desde la mañana bien tempranito, entre otros programas, La Mesa de los Galanes también, donde participa Jorge Balmet. Te quiero. Yo te quiero, Jorge. Jean George, un placer tenerte. Gracias porque la verdad que en estos temas... Nos das un montón de respuestas a las preguntas que teníamos. Estos temas nos tienen que llevar a ver, insisto, lo global. No quedarnos solo con Moravito, no quedarnos solo con Marcet, no con Astesiano. Creo que todo está estrechamente relacionado, porque la corrupción, la contaminación del Estado no es una contaminación por determinado partido político que está en el poder y en el gobierno. En este momento hay una falla del sistema político que integra todos los partidos que han estado involucrados en el periodo post-dictadura, o sea, en democracia. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, no aislarnos y quedarnos solamente con Marcet y hablar 10 centurias de Marcet. Tenemos que hablar de Marcet, de Moravito, claro, pero el problema no es Moravito, ahora no es Moravito, ahora es Marcet. No, Marcet. Diana, no es Marcet, es Moravito, porque el problema es el mismo, es narcotráfico internacional criminal. Cuando se fugó Moravito, se sabía, los jueces italianos, los jueces, pero me tengo que ir muchachos, la seguimos otro día. Pero tenemos que verlo desde este contexto global. El domingo la podemos seguir. Gracias, Jean George, de verdad un placer tenerte. Gracias por volver a Polémica al Bar. Los esperamos a ustedes el domingo, cuando volvamos a hacer polémica en el... Nico, ¿ya te salvé? ¿Nico ya lo salvé? Sí. Fui el primero. Pensé que decías que también es muy interesante escuchar Radio Carve todas las mañanas. Ah, ahí está, bueno. Tenés razón. Bien, Nico. Bien, Nico, bien. ¿Querés decir algo de Salatita? Yo no, porque te tenés... Al Pampanes, ¿no? Sí. Al Pampa. Acá somos abiertos para todo. Parecemos Bumblebee. Escuchen la radio que quieran, pero escuchen radio. El domingo nos volvemos a encontrar aquí en Polémica del Bar, en el 10, el canal uruguayo. Respete mi trayectoria.